Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a viernes 24 de abril. En esta tercera semana del tiempo de Pascua, ¡aleluya, aleluya! Cristo ha resucitado. Y para hoy recordamos y celebramos en la liturgia de la iglesia a San Fidel de Sigmaringa, sacerdote y mártir. También hoy en Guatemala celebramos y recordamos al santo hermano Pedro de San José de Betancur y celebramos el Día Nacional de los Catequistas. Felicidades para todos nuestros queridos catequistas. Gracias por su trabajo y entrega en la evangelización. El santo hermano Pedro de San José de Betancur nace en Vilaflor, en Tenerife, en Islas Canarias, en España, el 21 de marzo de 1626 y muere en Guatemala el 25 de abril de 1667. La distancia en el tiempo no opaca la luz que emana de su figura y que ha iluminado tanto a Tenerife como a toda la América Central desde aquellos remotos días de la colonia. El santo hermano Pedro de San José de Betancur supo leer el Evangelio con los ojos de los humildes y vivió intensamente los misterios de Belén y de la cruz, los cuales orientaron todo su pensamiento y acción de caridad. Hijo de pastores y agricultores, tuvo la gracia de ser educado por sus padres profundamente cristianos. A los 23 años abandonó su nativa Tenerife y después de 2 años llegó a Guatemala, tierra que la providencia había asignado para su apostolado misionero. Apenas desembarcado en el Nuevo Mundo, una grave enfermedad lo puso en contacto directo con los más pobres y desheredados. Recuperada inesperadamente la salud, quiso consagrar su vida a Dios realizando los estudios eclesiásticos, pero al no poder hacerlo, profesó como terciario en el convento de San Francisco, en la actual Antigua Guatemala, con un bien determinado programa de revivir la experiencia de Jesús de Nazaret en la humildad, la pobreza, la penitencia y el servicio a los pobres. Fue un gran laico comprometido. En un primer momento, realizó su programa como custodio y sacristán de la ermita del Santo Calvario, cercana al convento franciscano, que se convierte en el centro irradiador de su caridad. Visitó hospitales, cárceles, las casas de los pobres, los emigrantes sin trabajo, los adolescentes descarriados, sin instrucción y ya entregados a los vicios, para quienes logró realizar una primera fundación para acoger a los pequeños vagabundos blancos, mestizos y negros. Atendió la instrucción religiosa y civil con criterios todavía hoy calificados como modernos. Construyó un oratorio, una escuela, una enfermería, una posada para sacerdotes que se encontraban de paso por la ciudad y para estudiantes universitarios necesitados de alojamiento seguro y económico. Recordando la pobreza de la primera posada de Jesús en la tierra, llamó a su obra Belén. Otros terciarios lo imitaron, compartiendo con él la penitencia, la oración y la actividad caritativa. La vida comunitaria tomó forma cuando el gran santo escribió un reglamento que fue adoptado también por las mujeres que atendían a la educación de los niños. Estaba surgiendo aquello que más tarde debería de tener su desarrollo natural, la orden de los betlemitas y de las betlemitas, aun cuando éstas solo obtuvieron el reconocimiento de la Santa Sede más tarde. Este gran santo se adelantó a los tiempos con métodos pedagógicos nuevos y estableció servicios sociales no imaginables en su época, como el hospital para convalecientes, que hasta el día de hoy se conoce como las obras sociales. Sus escritos espirituales son de una agudeza y profundidad inigualables. Muere apenas a los 41 años, el que en vida era llamado Madre de Guatemala. A más de 3 siglos de distancia, la memoria del hombre que fue caridad es sentida grandemente, viva y concreta en su nativa Tenerife, en Guatemala y en todos los lugares donde se conoce su obra. El hermano Pedro fue beatificado solemnemente por su santidad el 22 de junio de 1980, el Papa Juan Pablo II, en un acontecimiento incalculable de valor pastoral eclesial para Guatemala, y fue canonizado en el año 2002, el 30 de junio, en Guatemala, en Ciudad de Guatemala. Y su frase más común y popular: acordaos, hermanos, que un alma tenemos y si la perdemos no la recobramos. Ya en vida realizaba muchos milagros por la intervención de Dios en su vida, y también trajo a Guatemala los famosos Vía Crucis y las posadas. Pidamos pues la poderosa intercesión del santo hermano Pedro de San José de Betancur, primer santo centroamericano. Y para hoy tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 52 al 59. En aquel tiempo, los judíos se pusieron a discutir entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne?
Jesús les dijo: yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús enseñando en la sinagoga de Cafarnaúm. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, hoy en la primera lectura tomada de los Hechos de los Apóstoles, damos un salto al capítulo 9, versículos 1 al 20, y es nada más y nada menos que el texto de la conversión del apóstol San Pablo. Antes de adentrarnos en esta experiencia de fe y de Dios, también recordar cómo el Señor sigue actuando en nuestras propias vidas, invitándonos a la conversión. Muy bien, qué importante es lo que nos dice el texto, cómo San Pablo, con esa hazaña, llamándose Saulo, amenazando de muerte a los discípulos del Señor, quería traer a todos aquellos que seguían la nueva doctrina y que estaban en Damasco hacia Jerusalén. Por eso pide cartas al sumo sacerdote para ir con toda la autoridad. Algo muy curioso es que cuando iba entrando a Damasco, y muy importante, por cierto, una luz resplandece, lo envuelve y cae por tierra. Y luego escucha la voz del Señor: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y empieza ese despertar en la fe. Empieza esa experiencia con el resucitado. Soy Jesús a quien tú persigues. Levántate y entra en la ciudad y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Qué importante saber que San Pablo empieza su proceso de conversión y llega a la casa de Ananías, quien le muestra el camino al Señor. Ora por él y San Pablo recibe la sanación. Por eso, cuán importante es darnos cuenta que el Señor tiene poder y deja de llamarse Saulo para empezar a llamarse Pablo. Después de ser perseguidor, empieza a ser un seguidor de Cristo, seguidor del Señor. Y esta es la escena tan hermosa de la conversión de San Pablo. Ojalá que cada uno de nosotros, al igual que San Pablo, que tenía unas ideas, entre comillas, claras en contra de la fe, empieza a botar esos esquemas desde el encuentro con el Señor, con aquel que nos rompe todo pensamiento que no va con Él, que nos rompe todo pensamiento del mundo, todo pensamiento egoísta, como lo tenía San Pablo, y que nos invita a llevar una vida santa, entregada a Él, haciendo la voluntad que se nos pide en la palabra, amando al prójimo, perdonando al hermano, tratando no de perseguir, sino de amar. También hoy el Evangelio de San Juan. Continuamos con esta lectura bíblica que en estos días hemos traído. Hoy avanzamos a los versículos 52 al 59. Y siempre en este capítulo 6, el discurso del pan de vida, nos damos cuenta que algunos de los judíos estaban frente a Jesús y hacen una pregunta importante: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Una pregunta importante para ellos, porque no entendían la palabra que Jesús les estaba predicando. Jesús dijo: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma mi carne, el que beba mi sangre, tiene vida eterna. Y aquellos no logran entender el concepto, no logran entender qué significa. Piensan seguramente en canibalismo, en comerse la carne humana de alguien más. Jesús evidentemente está hablando en forma
metafórica hasta cierto punto. No significa que alguien venga y agarre un pedazo de la carne del Señor, no, sino que Jesús está diciendo: este pan se convertirá en mi carne, este vino se convertirá en mi sangre. Y es lo que sucede efectivamente durante la Santa Eucaristía, en el momento de la transustanciación. El pan se convierte en carne, el vino se convierte en sangre del Señor. Y es lo que hacemos, ¿verdad? Es la comida que es el alimento para la vida eterna. Hoy le pedimos también al Señor que nos ayude a no dudar como aquellos hombres dudaron, a no pensar mal de aquellas palabras, sino todo lo contrario. Pidámosle al Señor que nos ayude a recibirlo como Él se lo merece en nuestra vida y en nuestro corazón. Que preparemos nuestro corazón, que preparemos nuestra alma para recibirlo a Él y de esa manera tener vida en nosotros, vida eterna. Y ojo, hoy el Evangelio nos dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y lo resucitaré el último día. Esta es una invitación para aquellas personas que viven en pecado. Esta es una invitación para aquellas personas que no viven en la gracia del Señor. Hermano, hermana, no es tarde aún. Ponte en gracia de Dios. Si no estás casado, si vives unido, si vives nada más con tu matrimonio por lo civil, hoy te invito para que pienses en la gracia de Dios, pienses en ese momento último de nuestra existencia. Nuestra vida es tan efímera, se puede ir en cualquier momento y no sabemos cuándo, ni a qué horas, ni en qué lugar nos vayamos a la presencia de Dios. Pongámonos en gracia de Dios. Te invito para que pienses en el sacramento del santo matrimonio. Y hoy en el discurso del pan de vida, Jesús provoca que pensemos justamente en nuestra vida cristiana, cómo estamos viviendo nuestra fe, cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana. Muchas veces nos acomodamos y hay personas que se han acomodado a vivir una vida en pecado y la toman de forma ordinaria. Hermanos, no permitamos que el pecado sea ordinario en nuestras vidas. No hagamos común el pecado. Más bien hoy el Señor nos hace una invitación. Mi carne es verdadera comida, mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí, dice la palabra. Por eso hoy te invito para que busques el estado de gracia. Si vives en pecado grave, busca el sacramento de la confesión y regresa a la gracia de Dios. Y así podrás comulgar correctamente. Hoy te invito para que tú que te has alejado de Dios, te has alejado de la fe o te has alejado de los sacramentos, puedas regresar. Hoy Jesús te hace una llamada. Aquel que es el maná que da vida eterna para la salvación es el que nos hace la invitación. Y por eso lo dice y lo recuerda varias veces hoy el texto. El que come de este pan vivirá para siempre. ¿Quieres tener vida eterna? Bueno, pues acércate a los sacramentos, a comer el maná, el pan del cielo, que evidentemente es esa autoridad que desde la última cena en el Jueves Santo Jesús instituye. No podemos tener la Santa Eucaristía sin el sacerdocio ministerial. Por eso van de la mano. No tenemos Eucaristía sin sacerdocio, ni sacerdocio sin Eucaristía, decía el santo cura de Ars, San Juan María Vianney. Y por eso te invito para que valores la Santa Eucaristía y valores también el sacramento del orden sacerdotal. Y mira cuán importante es que la Iglesia con autoridad ha celebrado la misa desde que Jesús la dejó instituida hasta el día de hoy. Por eso la Santa Eucaristía es auténtica. Ahí está, como dice Santo Tomás de Aquino, la presencia de Jesús verdadera, real y sustancialmente en la hostia consagrada. Así es. Y la Eucaristía no podemos compararla con nada, ¿sí? No podemos compararla con ningún otro rito. ¿Por qué? Porque es el centro, la fuente y el culmen de la vida cristiana, dice el Concilio Vaticano II. Querido hermano, con razón las almas en esa mística cristiana, en esos santos que han tenido ese acercamiento a las almas, ¿qué es lo que piden? La Santa Eucaristía. Bueno, así que valoremos la Eucaristía y cómo acercarnos a ella para ganarnos el cielo. Y hoy es claro Jesús: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y lo resucitaré. Si no la comemos,
no tendremos vida eterna ni resurrección. Pidámosle al Señor que nos ayude a acercarnos al sacramento como se lo merece. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Aleluya.